Buen día, jóvenes. Hoy vamos a tener lo que sería la clase de matemáticas de 11º grado, la que estaba prevista para la semana antepasada y por X motivos pues no lo pudimos impartir. Pero a través de este video que he subido a YouTube vamos a repasar algunos aspectos, algunos teoremas que hemos estado viendo anteriormente en la clase y así resolver algunos ejercicios que les he dejado. Recordarle a los jóvenes, a los estudiantes que aún tienen tareas pendientes, por favor hacer entrega de ellas mismas este sábado 23 de abril, porque después de esa fecha ya el valor de esa tarea será 0%. Y si la entregan el 23, pues tendrán el 100% de su puntaje, siempre calificado lógicamente, pero se podrán sacar el 100% de su puntaje. Así que los que tienen pendientes para esa clase, tareas para esa clase, por favor hacer las entregas ya. Cualquier consulta, está el chat del grupo, ahí pueden hacer las preguntas que ustedes quieran necesarias y se les responderán. Bueno, en la clase pasada les dejé este cuestionario, esta guía de ejercicios, la cual vamos a tratar de desarrollar ahorita. Bueno, aquí usted va a poner su nombre, en igual, su nombre. Dice el inciso número 1, demuestre si los siguientes triángulos son congruentes o semejantes y su criterio si es lado, ángulo, lado, 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 ángulo, lado, lado o ángulo, ángulo, ángulo. Bueno, que es lo que estamos viendo acá. Y aquí tenemos el inciso 1, tenemos dos triángulos con diferentes medidas de sus lados, de sus ángulos también. Y aquí tenemos los criterios si es congruente, semejante y qué criterio utilizamos para determinarlo. En este caso vemos que sus ángulos uno es teta y el otro es beta, entonces no pueden ser congruentes ni semejantes porque no son parecidos. Pero vemos que sus lados sí son semejantes, o son congruentes, perdón. En este caso tenemos 5 de base, 8 de un cateto y 3 de otro cateto. Entonces determinamos que es congruente. Entonces marcamos la casilla de congruencia. Ahora vamos a determinar su criterio. Pues determinamos que los tres lados son iguales, entonces van a ser lado, lado, lado. ¿Qué significa las tres L? Lado, lado, lado. Ahora vamos a copiarlo. Tenemos el lado BA. El lado se determina con una raya oblicua encima de los nombres de las líneas. En este caso, BA es congruente. Congruencia la ponemos así. Al lado, que el lado es congruente con ese, tenemos el lado EF o el lado FE. No importa cómo usted los nombre. EF. Ahí tenemos uno, son tres. Ahora vamos con el otro. Tenemos el lado CA, que es congruente con el lado GF. También tenemos el lado BC, que es congruente con el lado EG. Entonces ahí ya tenemos solucionado el primero. Vamos a pasar al segundo. Al segundo vemos que tiene ángulos de 90, ángulos teta, ángulos alfa, pero sus lados no son semejantes, no son congruentes ni semejantes. Entonces, pero vemos que solo un lado, entonces podemos determinar que son semejantes. Entonces marcamos la cartilla semejante, y si es semejante, para semejanza solo tenemos un criterio que sería de los tres ángulos. Ángulo, ángulo, ángulo. Es el único criterio para la semejanza de triángulo. Entonces tenemos el ángulo A, es semejanza, también lo ponemos así, pero aunque ese es el símbolo de congruencia, también utilizamos para el de semejanza. Es semejanza con el ángulo D. Para ángulo utilizamos ese símbolo. También tenemos que el ángulo B es semejante al ángulo E y que el ángulo C es semejante
al ángulo F. Aquí también podemos ver puesto el ángulo alfa, es semejante al ángulo alfa, pero es mejor colocarles el nombre de sus ángulos, no sus medidas. Tenemos el tercero, que son dos triángulos, y vemos lados de 12, lados 32 y 33 no, lado 25 sí, ángulos beta, ángulos alfa, ángulos 2 alfa, ángulos 3 beta y ángulos 2 beta. Entonces tenemos que ver en qué aparece y vemos que tenemos lado, ángulo, lado, ángulo, lado, que son congruencias. Entonces van a ser congruentes por lado, ángulo, lado, que es este. Marcamos ahí. Ahora determinamos el lado BC es congruente al lado FE. Ahora viene el ángulo C es congruente al ángulo F. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen la misma medida, son beta. Y el lado CA es congruente al lado FD. Entonces ponemos lado FD. Y así determinamos este. Pasemos a este. Vemos dos triángulos. Entonces determinamos ángulos de 60, lados de 10, 10 y 5, pero aquí tenemos 10, 20 y 20. Entonces van a ser semejantes porque los triángulos son iguales y como el único criterio de semejanza es ángulo, 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 entonces determinamos que es semejante. Y ponemos el criterio. Tenemos que el ángulo C es congruente o semejante al ángulo C. Aquí tienen el mismo nombre de ángulo, entonces van a ser igual. Ángulo A con el ángulo A y el ángulo B con el ángulo B. Ahora pasemos al último. Tenemos 50, 70, 60, 50, 60, 70. Los lados no son iguales, entonces vamos a decir que son semejantes, porque como son los tres ángulos, entonces ángulo, ángulo, ángulo. Y tenemos ángulo A con ángulo A, ángulo C con ángulo C y ángulo B con ángulo B. Entonces esto sería la primera hoja de su guía. Espero que hayan tomado nota, hayan corregido y si lo tenían bien, pues excelente por ustedes. Ahora pasemos a la segunda. Dice, resuelva utilizando el teorema de proporcionalidad. Y tenemos la fórmula de proporcionalidad que es AB entre AD, que esto es igual a AC entre AE. Entonces tenemos el primer ejercicio. Tenemos un triángulo y aquí nos dan sus medidas. Entonces nosotros venimos y y aplicamos la fórmula. AB mide 8. AD mide 2. Esto es igual a AC, no sabemos cuánto mide, lo representamos como una X, y AE mide 3. Ahora venimos y despejamos. El 0 pasamos al otro lado a multiplicar el 8, y este 2 a multiplicar la X. Entonces 8 por 3 nos da 24, y 2 por X nos da 2X. Ahora vamos a despejar la X, el 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 24 entre 2 es igual a X, esto nos da 12. Entonces el lado AC mide 12. Ahora pasamos al siguiente. Igual implementamos la fórmula. AB mide 13. AD, bueno, aquí hay diferentes medidas. AE mide 10. Tenemos AC que mide 15 y AD no lo sabemos, CD no lo sabemos, entonces ponemos una X y entonces ya despejamos. 13 por X es igual a 15 por 10
13 por x nos da 13x y 15 por d 150. Ahora esto lo despejamos así. 150 entre 13 es igual a x. Como el 13 está multiplicando la x, pasa al otro lado a dividir. Es lo que hicimos acá. Y ponemos en la calculadora 150 entre 13. Eso nos da 11.53846.154, que es igual a x. Tratamos de utilizar todo el número, para dar la respuesta. Todo el número. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos este triángulo igual. AB no sabemos cuánto mide entre AD que mide, BD que mide 9, esto es igual a BC que mide 16, entre BE que mide 7. Entonces multiplicamos x por 7 es igual a 16 por 9. 7 por x, esto es 16 por 9, nos da 144. Ahora despejamos para x. 144 entre 7 igual a x. Eso nos da un total de 20.57142857, que es igual a x. Igual utilizamos todo el número en decimal para el valor exacto. Ahora nos dice acá, resuelva utilizando el teorema de Pitágoras y nos da la fórmula. H al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ok, entendemos por h a la línea más larga o a la línea inclinada que tiene un triángulo rectángulo. A eso lo vamos a llamar h, que es hipotenusa. Y a los otros dos lados son a y b, o cateto 1, cateto 2. Entonces vamos a implementar la fórmula. Como no sabemos esta, que es h, este es h, te ponemos h al cuadrado es igual a al cuadrado, puede ser cualquier lado, en este caso vamos a poner 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Entonces sacamos 6 al cuadrado es igual a 36 y 8 al cuadrado es igual a 64. Entonces sumamos 36 más 64 es 100. Ahora bien, nos da el resultado que tenemos aquí es al cuadrado, pero nosotros no queremos saber al cuadrado, queremos saber de h normal. Entonces, para cancelar el cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. H al cuadrado es h, porque se cancela. Y la raíz cuadrada de 100, ahí podemos utilizar la calculadora, es 10. Entonces sabemos que h es igual a 10. En el siguiente triángulo, estos son los catetos, porque ahí es donde está el ángulo de 90 grados y el lado más largo, que es la hipotenusa. Pero la hipotenusa la tenemos. Entonces venimos y tenemos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más a. Como a es la que no sabemos, a es la que no sabemos, la tenemos como a al cuadrado. Entonces ya 5 al cuadrado es 25. Y 4 al cuadrado es 16 más a al cuadrado. Ahora, como el 16 está sumando, va a pasar al otro lado a restar. 25 menos 16 es igual a al cuadrado. ¿Cuánto es 25 menos 16? Es 9. Es igual a al cuadrado. Igual, queremos saber solo de una a, no de a al cuadrado. Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Entonces a vale 3. Y me quedé sin espacio, pero vamos a hacerla aquí. Del último triángulo. Tenemos la hipotenusa, cateto 2, pero cateto 1 no. Entonces tenemos 13 al cuadrado, que es igual a y al cuadrado más 12 al cuadrado. Ponemos y porque no sabemos su valor, lo que vamos a encontrar. 13 al cuadrado es igual a 169. Y al cuadrado más 12 al cuadrado es 144. Ahora vamos a despejar para y. 144 está sumando, entonces va a pasar a restar al otro lado. 169 menos 144 es igual a y al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Es 25. Es igual a y al cuadrado. Igual, tenemos y al cuadrado, lo queremos saber de una y, le sacamos raíz cuadrada.
Raíz cuadrada de 25 es 5 y la de y al cuadrado es y. Entonces sabemos que y ahora vale 5. Bueno, estos son los temas que van a venir en el examen. Les había dicho que para el examen trajeran una cinta métrica, así que lo vamos a necesitar. Igual les voy a dejar unas tareas de unos 6 ejercicios donde vemos proporcionalidad, donde vemos Pitágoras y donde vemos semejanza de cuadrados. Ustedes ahí van a determinar si son semejanzas los triángulos, perdón. Les recuerdo escribir en los comentarios de este video su nombre para pasar lista. Así yo me identifico quienes vieron el video para pasar lista. Bueno, solamente eso sería la clase de matemáticas. La de economía pues la estaré subiendo al instante también.